¿Contentos? Permíteme un momento mientras acomodo esto. Recuerdo que cuando recién llegué a esta iglesia, enviado por el Señor, por medio de su Espíritu Santo, yo en una ocasión estábamos platicando con el pastor durante el ensayo, y me acuerdo que muy claramente le dije, pastor, porque él me preguntó acerca, ¿has compartido la palabra ya? Le digo, sí, pero la verdad es que yo nada más quiero participar en la alabanza y no en la palabra, en la predicación de la palabra. Y él me dijo, ok. Y pasó el tiempo y un día me dice, Jairo, ¿te preparas para el viernes, para que compartas? Y ya le iba a decir, pastor, ¿se acuerda de lo que le comenté? Pero realmente uno siente cuando Dios te habla y a Dios no se le puede decir no. Entonces iba yo en el camino y decía, ay Señor, ¿pero qué mi pastor no se acordó lo que le dije? Pero llegué a la conclusión de que la predicación existe porque existe la bendita palabra de Dios. Y pues todos sabemos que sí, ¿verdad? Por eso existe la predicación. Ahora con esa visión, por favor, si me acompañan al libro de Colosenses, capítulo 4, vamos a dar lectura del versículo 2. Me confirman cuando lo vean proyectado en el proyector. Amén. Amén. Dice Colosenses 4:2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Por favor, me acompañen a hacer una oración a Dios, sabiendo, Señor, en el nombre de Jesús, que tu presencia está ya aquí hecha presente, Señor. Te damos gracias porque aún sin merecerla, Señor, usted se apiada de nosotros y nos visita. Gracias por ese amor tan grande que nos tienes como pueblo tuyo, Señor. Te pido ahora, Señor, por medio de esta oración, que sea usted, Señor, enviando su palabra a mis hermanos, para que esa palabra, Señor, pueda causar efecto, el efecto para la cual usted la ha dejado escrita, Señor. Para que haga, Señor, raíz, Señor, y produzca frutos, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias te doy, Señor, de antemano por todo el cuidado que has tenido con nosotros, Señor. Nos has guardado, Señor, de todas las calamidades, de esa pandemia, Señor, que existe ahorita en este mundo, Padre. Pero nosotros confiamos plenamente en ti y en tu cuidado, Señor. Te pido que seas también con mis hermanos que no pudieron asistir hoy aquí, Señor, pero que sin duda están en espíritu presente, Señor, en esta casa tuya. Y desde aquí, Señor, sea mandada la palabra hasta donde están ellos. Que sean, Señor, reanimados, Señor. Que sean reanimados y fortalecidos con el poder de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo decimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, con esta situación, como saben, ¿no? De este virus que está causando ya a estas alturas ya ha causado ya una gran crisis económica mundial. Están hablando ya de todas esas pérdidas, ¿verdad? Y pues los hombres, los presidentes y autoridades han tomado muchas medidas de precaución, los cuales también nosotros, como hijos de Dios, tomamos nuestras precauciones, ¿verdad? Sí, amén. Pero cuando todas las posibilidades, los esfuerzos humanos se terminan, solamente queda uno. Y ese es de nuestro Dios Todopoderoso, del gran Jehová, del gran Shaddai, Dios Todopoderoso. Y en Él confiamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a entrar en este pequeño mensaje que Dios nos dio hoy para nosotros. Pues me ha hablado a mí en mi vida, leyendo esta carta
Colosenses. Como todos sabemos que la Biblia para nosotros es algo muy valiosa, ¿verdad? Sí, amén. En el mundo las personas ven la Biblia, este libro lo ven como un libro de prohibiciones. La gente le llama un libro de prohibiciones, un libro de puros mandatos, que no puedo hacer esto. Pero nosotros, para nosotros, este libro es la carta de amor de Dios hacia nosotros. Y viéndolo de esta manera, como dijo el hermano Enrique en la profecía, que Dios había puesto este libro acá, decía, sí, Señor, pensaba, es cierto, ese libro tuyo es la carta de amor en el cual nos demuestra. La gloria sea para nuestro Padre. Y creo que viendo el libro desde esta perspectiva, que es la carta de amor de Dios hacia nosotros, nos vamos a interesar más en leerla, y en buscar y enamorarnos más de ese Dios verdadero, de ese Dios quien dejó todo por amor a nosotros. Y pues en ella podemos encontrar muchas historias de oraciones muy bonitas, poderosas, y toda y cada una de ellas tienen un diferente tienen una gracia diferente, y nos llama la atención. En esta ocasión, yo leyendo, me llamó mucho la atención esta carta del apóstol Pablo. A todos sabemos, vamos a un poquito, les voy a contar un poquito lo que es el contexto de esta carta, ¿va? Como todos sabemos, fue escrita por el apóstol Pablo. Estando él en prisión, entonces dice que fue Epafras, fue a visitar al apóstol Pablo allá en Roma, en donde él estaba en prisión. Sabemos que Pablo, pues, llamado antes Saulo, cuando era el perseguidor de los cristianos, él fue Saulo de Tarso, hasta dice la palabra, ¿verdad? Porque él nació en Tarso, pero dice que fue creado en Jerusalén, que fue llevado a Jerusalén a la edad joven, como unos 13, 14 años. Fue llevado a Jerusalén, y allí fue instruido a los pies de su gran maestro, que era un gran rabino en ese entonces, Gamaliel. Este maestro o gran rabino tenía mucho peso en el Sanedrín de los judíos, porque un discurso de él pudo impedir que sentenciaran a muerte a los discípulos. Fíjense cómo y Pablo procedía de una familia influyente. Tuvo buena escuela, conocimiento, se preparó, pero en su celo, sabemos de erróneo, ¿verdad? De pensar que estaba haciendo las cosas para Dios, persiguiendo a los del camino, que en los tiempos primitivos le llamaban a la iglesia de Dios así, los del camino, ¿verdad? Entonces, él sabemos que tuvo un encuentro con el Señor. Muchos decían, cayó del caballo. Y yo me agarré en la Biblia buscando a ver dónde decía que cayó del caballo. Pues sí, ¿verdad? Sería camello, caballo o burro. Pero hasta ha hecho movies, ¿no? Que cae del caballo. Bueno, es para bien, ¿verdad? Nosotros los hombres somos muy creativos a veces. Pero el punto es que él fue salvo, que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el punto de que vale, pues, en esta historia. Entonces, después de ese encuentro sabemos que ahora Pablo oró el profeta por él para que recibiera la visión, y desde ahí él empezó a predicar, a enseñar el evangelio de Jesucristo, ¿verdad?
y por ello fue condenado, porque ahora imagínense, los que les daban a él, les daban permiso para que él pudiera entrar en las sinagogas y traer preso o llevar preso a los cristianos. Ahora ellos estaban viendo que Pablo estaba, como diciendo, en la secta, le llamaban ellos, ¿no? En la nueva secta que se estaba levantando según ellos, que es el camino, la iglesia cristiana. Entonces, ellos lo condenaron a cárcel por 2 años y estuvo Pablo en Roma, preso. Era en una casa en el cual él podía salir y podían entrar, pero ahí estaba el guardia, quien cuidaba a Pablo, era como un arraigo, le llaman domiciliario, ¿verdad? Sí. Ahí estaba Pablo. Entonces, él no cesaba en predicar, en evangelizar. Él siempre, desde que fue convertido, ese encuentro, desde que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesús, él continuó siempre. Y esto me impacta mucho a mí, porque aunque estaba él preso, entre comillas, él seguía con ese mismo fervor, con ese ánimo de llevar la palabra de Dios, dice, de llevar, a dar a conocer el misterio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vino Epafras de Colosas, allá donde estaba la iglesia de Colosenses, a visitar a Pablo. Y estando, me imagino que llegó con Pablo y le contó, pues, vengo de Colosas, allá hay una iglesia llamada en Colosas, y le contó los pormenores, cómo va la iglesia, cómo son los fieles, los hermanos, pues los creyentes. Y Pablo dice que se empezó a preocupar, se preocupó por ellos, porque como la iglesia era una iglesia joven, pero Pablo nunca había estado en Colosas. Pablo hizo su ministerio, lo ejerció, llegó en Éfeso, y la ciudad de Éfeso estaba como unos 120 kilómetros de Colosas. Entonces dice que cuando estaba en Éfeso, él predicando el evangelio, venían muchas gentes de muchas partes, de pueblos aledaños, y en eso, de uno de ellos fue Epafras. Y ahí Epafras recibió el mensaje de salvación. Y entonces Epafras lo llevó a Colosas, de donde él era originario. Pero Pablo tenía en su interior, en su corazón, tenía el deseo de ir a Colosas a hacer una iglesia, a levantar una iglesia. Pero fue llevado preso y ya no pudo cumplir ese deseo, ese anhelo que tenía. Para Pablo se le acabó el anhelo, pero para Dios no. Porque Dios levantó a Epafras. Entonces, vemos que Dios cumplirá el propósito en cada uno de nosotros, para el cual fuimos llamados. Con problemas, sin problemas alrededor de nosotros, porque recuerden que tenemos un enemigo y él se va a querer siempre entremeter y estorbar. No va a querer dejar que la obra de Dios crezca, pero Dios es más poderoso. Gloria a Dios. Y dice que Colosas estaba cerca de Hierápolis y de la Odisea. Por eso esta carta, cuando Pablo la envía con Tíquico, entonces le dijo que se lea esta carta en Colosenses, en la iglesia de Colosenses, y que se lea también en la iglesia de la Odisea. Entonces, como podemos ver, yo me imagino que Pablo y Epafras se pusieron a orar por los problemas, por los pequeños roces que estaba sucediendo en la iglesia de Colosenses. Porque en su carta, Pablo le dice que tengan cuidado, porque habían salido muchos
queriendo desviarlos de la doctrina verdadera que es de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta de que en ese tiempo decían que llegaban muchos que practicaban la magia, y al escuchar el Evangelio de Jesús, ellos llegaban y quemaban sus libros. Y muchos paganos que antes habían adorado a muchos ídolos, ya eran cristianos, pero todavía les quedaban esas raíces. Y querían meter su idolatría con Jesús, poniendo a nuestro Señor Jesucristo como en segundo plano. Y por eso Pablo les exhorta de una manera a que siempre él exhortaba, pero con amor, para que todos tuvieran el conocimiento de que Jesús, la plenitud está en Jesús, y que no se necesitaban intermedios como ángeles para tener esa comunión con Dios, sino que el que tiene a Jesús tiene la plenitud. Y que es por la fe que nosotros hemos recibido el Evangelio y hemos recibido las promesas de Dios. Entonces, este libro de Colosenses es un libro, una carta muy profunda, en donde Pablo habla de la grandeza, de la magnificencia del Cristo todopoderoso. Dicen que es del Cristo, que habla del Cristo cósmico, porque todo lo que se ve, dice en la carta, fue creado por Él y para Él. Y aún lo que no se ve, sean tronos, dominios, todo fue creado por Él y para Él, y en Él, gloria a Dios, en Él dice que se sustenta todo. Y esa es la verdad. Por eso esta carta es una carta con un tema cristocéntrico, donde Cristo es el centro de todo. Y de esa manera tiene que ser en cada una de nuestras vidas. Esforzarnos a que Cristo sea el centro de nuestro diario vivir. Y no permitiendo que cosas materiales, que cosas, aflicciones, como por ejemplo, ahorita que el mundo, tú vas a una tienda y ya no encuentras agua, ya no encuentras papeles o cosas así, que el mundo entra en un pánico y empieza a acaparar. Pero nosotros, como dijo la profecía, que nuestra seguridad está en Cristo. Porque como dijo la alabanza que cantamos, porque tú has sido mi refugio. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios, que Él no duerme y que Él tiene sus ojos abiertos siempre a donde está su pueblo. Porque dice que el que está en Cristo, al que está en Cristo dice que no le sobrevendrá mal alguno. Pero el que está en Cristo, debemos procurar estar en Cristo. Porque yo puedo decir estoy en la iglesia, pero estás en Cristo, eso es otra cosa diferente. Y estar en Cristo, caminar con Cristo, hay tres cosas importantes. Una es leer su palabra. Otra es compartir su palabra con alguien. Traer a una persona, compartirle como Pablo, que no cesaba, o como Epafras, que escuchó el Evangelio, la predicación del Evangelio con Pablo, y Epafras no se quedó solo, fue a su pueblo, fue a los suyos y la compartió y trató de llevar gentes para el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es no dejar que nuestra mente piense o divague en otras cosas, sino que esté metida y pensando en el reino de Dios, para bien del reino de Dios. Compartir la palabra. Pero otra cosa también de suma importancia es orar. Orar, porque de esa manera nos fortaleceremos
en espíritu, en alma y aún nuestro cuerpo. Debemos esforzarnos porque ciertamente la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Si le damos lo que anhela, lo que el espíritu necesita. Y dice que así iremos creciendo conforme vayamos aprendiendo más de Dios. No importa si tienes apenas unos meses de convertida o de convertido. Lo que importa es que así como entró Pablo, que cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesús, empezó a poner por obra, a predicar su palabra. Eso es lo que importa, de las ganas que nosotros tengamos de ir conociendo más y más a nuestro Dios, por medio de su palabra, por medio de compartir lo que aprendemos aquí. Ciertamente estamos muy bien bendecidos porque nuestro pastor nos ha dado muchas armas, nos ha enseñado muchas cosas que sinceramente yo no había escuchado en otras iglesias. Y no quiero menospreciar en los lugares donde estuve. He aprendido, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo. Yo creo que el que diga que lo sabe todo, está mintiendo. Todo, mientras tengamos vida, todos los días aprenderemos algo. Bueno, ¿por qué? Porque nuestra mente es finita. Pero tenemos un Dios que es infinito. Y por Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver unos capítulos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 8 al 12, por favor. Colosenses 1, amén. Versículo 8 al 1. Amén. Dice: el cual también nos informó acerca de vuestro amor por el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Amén. Dice el 8. El amor en el Espíritu. El amor es el primero y más importante de los frutos del Espíritu. Por el Espíritu, el amor de Dios derramó dentro de nosotros su Espíritu. Y luego vemos que dice: por esta razón, vamos al 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Andéis creciendo, dice. Ya dijimos que para crecer debemos de compartir la palabra de Dios, lo que aprendemos aquí, compartirlo, porque ¿de qué sirve que recibamos y nos vamos haciendo en la cabeza, se nos va creciendo, ¿no? Pero cuando nosotros compartimos, va fluyendo lo que sabemos, y Dios nos da más cuando nosotros compartimos, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Debemos. Dice el número 11: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Nuestra fuente de poder, dice que nuestra fuente de poder procede de la naturaleza misma de Dios, porque Dios es poder. Nosotros no somos poderosos por nosotros mismos.
yo no puedo confiar en mí mismo, porque si no estoy perdido. Entonces lo que tengo que hacer es entregarme a Jesús, porque Él sí puede. Y yo le creo a Él que sí puede. Siempre ha podido. Él no conoce ninguna derrota. Gloria a Dios. Dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. La herencia de los santos, dice, es que Jesús, cuando venimos a Jesús, Él nos perdona nuestros pecados. Y Él también nos da la promesa de la vida eterna. Entonces, procuremos buscar, como dice en la Biblia también, procurar la verdad. Pero una vez que la procuramos y la encontramos, dice, y seguirla. Seguirla es tomar la decisión, ¿verdad? Si yo iba para acá caminando en mi camino de error, porque todos en este mundo, todos buscamos felicidad. Todos vamos a una escuela. ¿Por qué? Porque quiero buscar mi felicidad cuando sea grande. Y nosotros también de alguna manera buscamos la felicidad. Me acuerdo que cuando en una ocasión que yo estaba necesitado de Dios, porque aparentemente era yo feliz en el día, pero cuando yo me acostaba en la noche sentía un gran vacío dentro de mi ser. Y yo le hablé a mi mamá por teléfono. Me siento así, vacío, no sé qué me falta. Y mi mamá me dijo, rézale a la fulana de tal la Virgen. Entonces, porque yo quería la felicidad, y yo iba camino para acá, rumbo, porque me decían que allá está la felicidad. Y yo iba caminando a rumbo a ella, pero me sentía vacío. Pero cuando Cristo llegó, me di la vuelta. Él me dio la vuelta. Gloria a Dios. Ahora sí, voy en camino a la felicidad de Cristo. Que realmente es por su gracia y misericordia que yo voy rumbo a esa felicidad. La esperanza del mundo es una esperanza que están tronándose los dedos, ojalá y suceda. Pero la esperanza cristiana es una esperanza certera. Que va a suceder así. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Porque dice, si no dudares en tu corazón. Y nosotros estamos aquí porque realmente no dudamos en nuestro corazón de venir hoy. Y yo creo que Dios, estoy seguro que Dios recompensa a cada uno de nosotros el esfuerzo, porque es un esfuerzo venir los viernes a estas horas de la tarde, cuando todos salimos de un trabajo cansados, fatigados, nuestra mente ya está casi llena. Y por eso es que en este día voy a ser breve, porque cuando ya es como un vaso de agua que ya está lleno, ¿va? Le echa más agua, pues ya se derrama, porque ya no lo va a captar, ya no lo va a retener. Pero yo sé claramente que con una palabra que Dios ponga en nuestro corazón, solamente eso basta para revolucionar nuestra vida cristiana. Amén. Amén. Aquí sea la gloria, Señor, siempre. Amén. Vamos a dar lectura ahora vamos al capítulo 2, versículo 14, por favor, si me pueden acompañar, de Colosenses 2, 14. Amén, dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Gloria a Dios. Jesús, como les decía, cuando yo iba en el camino de error, me iba siguiendo el documento
que era adverso a mí. Pero cuando Jesús por su misericordia me alcanzó y yo volteé y ahora tomé el camino a la felicidad con Cristo, cuando yo lo recibí en mi corazón, Él ya con su sacrificio que hizo, pero por cuando yo recibí a Jesús, activé esa membresía que tenía Él para mí. Fue activada y ahí mismo fueron clavados los documentos que estaban en mi cuenta. Clavados en la cruz, dice. Porque dice, más adelantito, si quieren yo lo leo, dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Porque las huestes de maldad, cuando Jesús estaba en la cruz, ellos decían, ya le ganamos, ya hasta aquí llegó, ya no va a poder más. Y cuando Él expiró y entregó su alma a Dios, ellos empezaron a festejar. Y pasó un día y seguían festejando. Dice, ya, ahora sí ganamos, decían los huestes de maldad. Y el segundo día pasó, mira, sí, vencimos. Y el tercer día todavía, en la mañana, dice que estaban festejando su triunfo según ellos. Pero el tercer día, en el atardecer, Él resucitó. Resucitó y fue y se colocado en lo alto, en lo más alto, a la derecha de su Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y dice, vamos por favor rápidamente al capítulo 3, versículo 12 y 13. 3, 12 y 13. Por favor. Vamos a leer desde el 12. Amén. 12, 3, 12, no, 3, 12, dice. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí dice revestidos, y no está hablando de ropa, ¿verdad? Dice revestidos. No está hablando que, pantalón no puede usar la mujer, que esto no puede usar la hermana, y que esto no se está refiriendo a la ropa, sino, porque yo no puedo ir a la tienda, ¿no? Y decir, por favor me da un pantalón de paciencia color rojo. No puedo ir a eso, ¿verdad? No puedo decir, me das una caridad, una camisa de caridad de color morada. No. Nos está diciendo de tierna compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Porque cuando yo iba para allá, en busca de mi felicidad por medio de ídolos, yo iba cargado de orgullo. Hasta decía yo, orgullosamente oaxaqueño. ¿Verdad? Y eso está muy arraigado en el mundo, hasta en los comerciales. ¿Verdad? Pero cuando volteé, ahora digo, gracias por su misericordia ahora cristiana. Aleluya. ¿Sí? Y pues sí, yo nací gloria a Dios a los que han nacido en este país y han tenido como Pablo, ¿verdad? Que Pablo tenía 2 nacionalidades, romana y judía, y aparte había sido instruido en el griego, en la cultura griega. Bueno, yo crecí en un pueblo allá en Oaxaca, un pueblo muy humilde, pero en el cual tengo unos muy bonitos recuerdos de mi infancia, en donde pues cada madre
desea lo mejor para sus hijos. Mi mamá me enseñaba que ir a la iglesia católica, ahí estaba todo. Yo fui hasta, le llaman allá, acólitos. En la iglesia, cuando era yo de 13, 14 años, era yo el que tocaba las campanas. Pero ahora, por la gracia y misericordia de Dios, solamente Dios sabe. Por eso me queda muy seguro que Dios va a cumplir el propósito que tiene para nosotros. Nosotros no sabemos cómo. Yo sinceramente no pedía venir a este país. Yo me acuerdo que mi primo, el que vino una vez aquí, en los años por allá de los 86, fue 80, casi 90, fue a Oaxaca y él pues ya estaba aquí y me decía, primo, vámonos para allá. Yo decía, no, yo nunca voy a ir para allá, decía yo. Pero pues, gloria a Dios que solamente Dios sabe cómo trabaja en sus caminos. Y una vez que yo tuve el encuentro que fui bautizado por el Espíritu Santo, cuando recién estaba yo convertido, me convertí en empecé a conocer la palabra de Dios como en julio, como en noviembre, del 2007, hicieron un encuentro, una convivencia de iglesias aquí en San Diego. Y nosotros veníamos de allá de Oceanside con el pastor Guillermo. Y entonces vino el grupo, la agrupación de Llamada Final, que es de México, y estaban ministrando. Y ahí estaba yo danzando y todo, cuando de pronto me tomó el Espíritu Santo y yo empecé a hablar lenguas y me caí de rodillas así. Y el Señor me tomó y me sacó y me llevó hasta mi pueblo. Me decía, yo te he visto desde que estabas aquí. De dónde crecí, dónde pasé, dónde me llevó y hasta dónde te tengo ahora, me dice. Y me dice, y todos mis hijos son así. Yo los traigo como las neblinas, me decía. Los traigo y los junto en un solo lugar para que me hagan fiesta. Y me celebren fiesta y me adoren. Y después, dice Dios, yo los vuelvo a separar, cada quien por su lado. Pero va a llegar un día cuando todos, dice, estarán juntos, todos. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Esas experiencias son que lo enamoran a uno de Dios. Y ahora, por más cosas que me digan, ¡hey, acá! No, por favor, no, déjame seguir a mi Dios, déjame seguir a Jesús. Son cosas que quizás en este mundo pensarán, ese está loco, ese está perdiendo lo mejor de hacer dinero, de ganar acá. No, porque yo claramente sé que lo mejor está allá. ¡Aleluya! Dice, puestos los ojos en los de arriba, porque Jesús está arriba. Allá es donde tenemos que poner ahora los ojos, ¿verdad? Gracias, Señor, porque eres bueno y te has fijado en este siervo tuyo. Pero ahora vamos a leer el capítulo 4, versículo 2, donde empezamos, de Colosenses 4, 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eso es en la Biblia de las Américas. Y en la versión de Nueva Traducción Viviente, dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Pero la palabra de Dios para todos, me gustó mucho esta versión, como dice, dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Wow, gloria a Dios, ¿verdad? Que Él nos habla de una y otra manera. Y pues Dios nos ha citado al pueblo, ha hablado al pueblo para que los viernes vengamos a orar. No es tanto de que Dios no sabe lo que pasa, no sabe nuestras necesidades. Porque cuando oramos, Dios
está interesado más que nada en nuestra comunión con Él. Hay una oración, tipo de oración que hacemos aquí, congregacional, pero hay otro tipo de oración que es personal. Y dice en todo tiempo. Quiere decir que allá en donde usted tenga su aposento alto, aleluya, o donde quiera que andemos en la calle, en el trabajo, aleluya, estar hablando constantemente con Dios. De esa manera no vamos a darle cabida al enemigo, que sus dardos lleguen a hacer efecto en nuestra vida. Porque ciertamente estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero dice que está escrito, profetizado en la palabra de Dios, que todo eso va a suceder. Y pasará, pero nosotros confiamos en un Dios y estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, descansaremos en paz. Pero si no estamos, también Dios es un Dios de oportunidades. Es tiempo de decir, perdóname, ayúdame, para poder verdaderamente hacer lo que es tu voluntad. Y mire, tenemos a un Dios que nos ha dejado con armas espirituales. Por medio de nuestro pastor, Él nos ha yendo armando con flechas, con espadas, con esa enseñanza linda, pero poderosa. Poderosa. El apóstol, bueno, voy a hacer un paréntesis. Yo escuché, ya estoy por terminar, escuché a un ateo decirle a un hombre de Dios: ustedes, ¿por qué creen en un libro pasado de moda? Refiriéndose a la vida. Ese libro fue escrito mucho tiempo antes, cuando no existía la tecnología, cuando no existían los aviones, cuando no existían los grandes trenes, cuando no existía toda la modernidad que ahora tenemos. ¿Por qué ustedes, los cristianos, le siguen creyendo a ese libro? Pero este era un ateo, persona importante que daba noticias en un radio. Entonces el hombre de Dios le dijo: por cierto, yo escuché que diste una noticia el miércoles pasado, en donde un hombre, por ambición, mató a su propio hermano por quedarse con la herencia de su padre. Oh, sí, dijo este hombre, eso fue algo muy duro. Sí, le dijo el pastor, fue algo muy duro. Pues eso que pasó, también pasó aquí en la Biblia. Aquí lo tenemos también. Porque aunque tú dices que los tiempos han cambiado, la tecnología ha avanzado mucho, pero ¿sabes qué? El corazón del hombre sigue siendo el mismo. Lleno, si no viene a Cristo, el corazón del hombre está lleno de odio, maldad, de egoísmo. Por eso es necesario que leamos su palabra constantemente. Y entonces el ateo le dijo: oye, tienes razón, le dijo. Esto tiene sentido lo que me dices. Solamente por curiosidad, le dijo: ¿no tendrás una Biblia que me regales? Gloria a Dios. Dios es Dios. Y Él nunca va a dejar de serlo. Sin mí, Él seguirá. Pero como yo no quiero que sea sin mí, quiero también estar ahí, me esforzaré. Y a esto les invito, hermano. Miren, el apóstol Pablo fue finalmente condenado a muerte por su profesión de fe cristiana, según el decreto de Nerón en el año 64. Ese delito era penado por muerte. Y entonces Pablo dice: fue ejecutado como ciudadano romano y fue decapitado en la vía de Ostia, en Roma. Y nosotros hasta el día de hoy tenemos el privilegio de leer sus cartas de Pablo, ¿verdad? Y son una bendición para nosotros.
Hoy solamente me despido diciéndoles esto. Pablo, un hombre totalmente sometido al Espíritu Santo, de una naturaleza intelectual y espiritual rica, ardiente, y fue usado por Dios para el apostolado de los gentiles. Gloria a Dios. Con esto los dejo, hermanos. Y que Dios me los bendiga y guarde siempre.